Rudismo a tope. Selección de los mejores discos internacionales del 2025. Podían estar dos discos más que me han gustado mucho, pero que todavía no los tengo, porque ya sabéis que yo hago mis listas desde los discos que tengo y que he escuchado un montón de veces y sobre todo que he pagado por ellos, que me gustan tanto que pago por ellos. Y bueno, y empezamos, son 60 discos, intentaré ir bastante rápido. The X, un grupo que lleva muchísimos años, empezó haciendo anarcopunk y ahora ya hace jazz punk, hipnótico, repetitivo, una gozada. Todos sus discos son una pasada y este no podía ser menos. Un grupo que he descubierto este año, no sé si es su segundo disco, un grupo griego muy desconocido, con una canción que ha funcionado bien, pero tampoco a niveles muy elevados, Hecate o Hecate, y el nombre está en griego, lo he buscado por ahí, era Agujero Negro. Son 4 chicas haciendo punk y post-punk, quizás más cercano al punk que al post-punk. Buenísimo, a mí me ha gustado muchísimo. Bueno, otro que... Este sí que es bastante desconocido. Quizás a quien le guste el hardcore, el post-hardcore muy intenso, incluso con voces casi culturales. Jeta, desde Portugal, un discazo que vi que lo recomendaban los del grupo español Fuer y desde luego lo escuché y me ha gustado mucho. Otro, The Murder Capital, que no está en muchas listas, a mí me parece un disco magnífico. Quizás salió a principios de años y por eso la gente no la ha metido en sus listas, pero a mí me gusta muchísimo. El tercer disco de post-punk, ellos son irlandeses y un discazo buenísimo. Otro, Oasis, uno de mis dos grupos favoritos. En los últimos años quizás son más directos, me gustaba más cuando utilizaban un poco la psicodelia, la experimentación, ahora son más directos y más cañeros, son los últimos discos. Este es un gran disco que me ha gustado mucho más que el anterior. Y Daniel Caesar, un británico que hace R&B, que ha tenido bastante éxito con algunas de sus canciones, pero el disco tampoco es que se haya vendido muchísimo. Disco pausado, reposado y para disfrutarlo tranquilamente, pero una gozada de disco. Unas chicas que tienen un directo increíble, Nova Twins, que suenan súper potentes, 2 chicas, una al bajo y otra a veces a la guitarra. Generalmente en muchas de las canciones solamente suena un bajo distorsionado al que utiliza muchísimos pedales y le da unos sonidos increíbles, parece más que una guitarra, parece un teclado de la cantidad de sonidos diferentes que saca. La bajista es esta y esta es la cantante y guitarrista, pero toca la guitarra en directo, no en todas sus canciones. Es increíble en directo lo bien y lo fuertes que suenan. El disco, en cambio, no refleja ese sonido tan fuerte, tan bueno, tan absorbente que tiene. Para mí el disco está excesivamente producido y no suena como a mí me gustaría. Un chico que que responde al nombre de Aya, es norteamericano, hace electrónica experimental, le llaman abstract noise, diferentes, cada canción es diferente, es difícil, es un sonido difícil para quien no está acostumbrado a sonidos complicados. La verdad es que utiliza la electrónica para experimentar. Nine Inch Nails, con una banda sonora, no esperaba gran cosa, me gustó la canción que presentaban, que era muy Nine Inch Nails de sus principios, y el disco es una banda sonora, por supuesto es un disco sobre todo instrumental, con 2 o 3 canciones donde solamente hay voces, pero es una puta maravilla, a mí me ha encantado. Es doble y a pesar de ser doble no cansa, muy bueno, me ha gustado mucho. Seguimos con Kate Tempest, una chica, bueno, ahora ha cambiado de sexo, ha hecho una transición, ahora es un chico, se llamaba Kate, que es nombre de mujer, ahora es Kate Tempest. Sus primeros discos, cuando era chica, era como más spoken word, aunque con sonido rapero, pero era spoken word básicamente, y poco a poco ha ido yéndose más hacia el rap. A mí me gusta más ahora que cuando utilizaba spoken word, aunque en mi opinión con respecto al anterior ha desmejorado, pues le ha cambiado la voz y lo veo como forzado, y
probablemente sean solo perjuicios porque las canciones están muy bien. A mí es un disco que me ha gustado mucho, por eso está aquí. Entramos en los 50 primeros. Un grupo de punk rock contundente, con una chica a las voces, tiene un carisma tremendo, agresiva, ya veis, esta es la actitud de ella, tiene una actitud en directo bastante agresiva, directa, punk rock de los a los que nos gusta el género, pues lo disfrutamos mucho y nos gusta mucho. Discazo súper recomendable, ellos son británicos y el disco se ha agotado muy rápidamente, han sacado 2 ediciones y creo que van a sacar una tercera. Maruja, un grupo, creo que es irlandés, un grupo que estuvieron en España y cogieron el nombre porque lo vieron en algún sitio, Maruja, y en este disco a veces da la sensación que es una jam session, porque improvisada, sin voces. Sus canciones suelen tener voces o muy intensas, en cambio este disco es bastante reposado, bastante incluso jazzístico, donde el saxofón tiene una presencia indudable, enorme, y es una delicia. Cosmic Psychos, este no va a estar en ninguna lista, probablemente solo en la mía. Australianos, cerveceros, gamberros, música para estar en el bar o para un concierto, tomarse unas cervezas, pasarlo bien y mover la cabeza. No tiene nada especial, pero a mí Cosmic Psychos, sus discos, prácticamente todos, hay alguno que flojea, me gustan muchísimo y los disfruto mucho. No necesito que tenga nada especial, solamente que me guste y que los disfrute. Mira, estos son ellos. Ya están muy mayores porque llevan muchísimos años, desde los años 80, desde Australia. Quizás son en Australia hiper reconocidos, incluso los han reivindicado muchas veces grupos jóvenes como The Chats o Emil and the Sniffers, y yo soy hiper fan. Bueno, de electrónica, esto es Fred Again, su disco USB 002. En este disco ha contado con colaboraciones como Emil and the Sniffers, Catriel y Paco Amoroso, Dan Brown, muchos colaboradores ilustres. Sus canciones han sido muy exitosas y no está en ninguna lista porque salió en diciembre, porque las listas ya las hacen en noviembre del año pasado, incluso en octubre. Súper recomendable, disco doble, quizás la última cara se me hace ya repetitiva, que el sonido es menos original, más clásico, electrónica clásica, bailable para discoteca, y el resto en cambio pues mezcla muchos sonidos, muchos estilos dentro de la electrónica. Bueno, el disco de mi grupo favorito puede ser King Gizzard and the actual King Gizzard and the Lizard Wizard. Es un disco que ha venido con orquestaciones diferente a... Bueno, cada disco que saben es diferente. En este disco se nota también que son ellos, porque todos sus discos, a pesar de que cada disco intentan que ser diferentes, darle otro sonido, probar con estilos diferentes, suenan todos a King Gizzard. Es muy reconocible. Y en este disco lo que han metido son orquestaciones, otro de esos discazos de King Gizzard, que es que además, aunque en ocasiones algún disco nos guste menos, queremos que sigan haciendo discos diferentes, aunque no nos guste, para no aburrirnos de su sonido y que nos sorprenda siempre. King Gizzard para siempre. Bueno, una chica que con su primer disco tuvo mucho éxito, luego sacó un segundo disco que era buenísimo, no tuvo tanto éxito, y con este disco no te dio éxito ninguno. Anna B. Savage, una británica que hace folk rock y wow, una delicia, una auténtica delicia. Yo cada vez que digo una delicia sé que me refiero a discos que son pausados y que se disfrutan muchísimo. Otro disco más, esta vez metal alternativo, post-metal, black metal alternativo o algo así. En mi opinión, tiene más de black metal que de metal alternativo. Seguramente los de black metal se llevarán manos a la cabeza y dirán todo lo contrario que yo. En cambio, a mí me suena excesivamente black metal, porque además lo meten en esa corriente que hay dentro del metal, que hacen shoegaze mezclado con metal,
Y sí hay algunas canciones realmente increíbles, buenísimas, y en cambio hay otras, yo creo que en su inmensa mayoría, que suenan bastante black metal. Un discazo buenísimo. Bueno, otro disco de Panda Bear. Ya sabéis que el de Panda Bear es de uno de los miembros de Animal Collective que lleva este proyecto adelante, que es de música de pop tirando años 60, una cosa así. Bueno, mezcla distintos estilos, pero que es pausada, relajante. Y este disco, el anterior me gustaba más, tengo que decirlo, así de claro. Pero este es un magnífico disco y además que se mete en otros sonidos. Y esta es una chica que se llama Jenny Beth, una chica francesa, pero que lleva muchísimos años, su carrera artística la ha realizado en Gran Bretaña. Hace una especie de rock alternativo, bastante muy potente. Hay quien lo mete dentro del avant-garde, utiliza cierta experimentación, pero apenas lo de avant-garde a mí me ha sorprendido leerlo, que lo consideran. Y el disco anterior lo grabó junto a Bobby Gillespie, el de Primal Skin, y es realmente muy bueno. Y bueno, y un disco muy recomendable. Tropical Fuckstorm, otro grupo que me gusta muchísimo, australianos, que hacen psicodelia rock, metiéndole otros matices. Y en este disco es menos psicodélico, más rock alternativo, con canciones que se acercan al pop, aunque no reniegan de cierta experimentación en todas sus canciones. El disco lo he oído mucho, pero llegó a un punto que no me llamaba, como que me resultaba fácil. Sprints irlandeses con chica a las voces, rock alternativo, muy potente, casi grunge. Lo meten en el post-punk, pero yo siempre lo he metido en el rock alternativo y potente. Este disco es incluso más potente que el anterior, a mí me ha encantado, me parece buenísimo, con canciones que te entran fácilmente y además se te meten en la cabeza. Un magnífico disco. Sudan Archives, una chica que hace pop y R&B, que ella es violinista y compositora, incluso de todas sus canciones, también multiinstrumentista, y a pesar de que hace pop tirando con ciertos ramalazos comerciales, consigue canciones buenísimas, no aburren. A mí el pop comercial me resulta aburridísimo y lo detesto. En cambio esta chica consigue canciones realmente placenteras que a mí me gustan muchísimo. El disco es doble y no cansa, está muy bien. Bedroom, se escribe BDRMM. Un disco de shoegaze y electrónica, más electrónica que en discos anteriores. Probablemente su mejor disco, a mi parecer, y a mí me sorprendió mucho. Quizás el disco que más he oído, tanto en vinilo como en el trabajo. Viagra Boys, los suecos con cantante, creo que el cantante es de San Francisco, hiper carismático el cantante, y un grupo que hace post-punk contundente, que lleva unos cuantos años teniendo éxito y donde el saxo tiene un protagonismo muy importante y a la vez el saxo le da cierta oscuridad, cierta ambientación, que quizás en este disco el saxo está como más melódico, menos intenso, menos oscuro. Y a mí me gustan los discos oscuros de Viagra Boys, el anterior es una pasada. Para mí este disco es un poco más flojo. Precisamente la gente que no es fan de Viagra Boys lo ha valorado muy bien, muy alto y muy arriba, y en cambio en discos anteriores ni los valoraban. A mí me ha gustado mucho, si no, no estaría aquí, pero en mi opinión los discos anteriores están mejor. Seguimos con un grupo británico, Divorce o Divorcio. Es un grupo de 4 miembros, a la voz una chica con una voz preciosa. Hacen una especie de folk, indie rock, con canciones pausadas pero con buenas melodías. Un disco que te entra, que es una gozada, una maravilla. Salió también a principios de año y no ha tenido tuvo muy buenas críticas.
y tiene muy buenas canciones, pero no ha tenido excesiva relevancia, y no sé por qué, porque es realmente exquisito el disco, exquisito. Uf. Hace 3 años o así sacaron 2 discos en un mismo año. El primero era una pasada increíble, el segundo también era muy bueno, quizás no tanto como el primero. Y este, pues como el segundo, está un disco que está muy bien, pero que no tiene la excelencia del primero. Hacen indie rock con canciones muy variadas, incluso cantan los 3. Una gozada, a mí me gusta, es un disco que me gusta mucho y es un grupo que aconsejo. Bueno, un disco. Este es Igor. Igor es francés, es un tío que hace metal francés, mezcla lo que es el black metal con experimentación. Él es, además de baterista, es multiinstrumentista, es el compositor de todas las canciones y se nota muchísimo que es baterista porque parece que todos los instrumentos están tocados como si fueran baterías. Es extremadamente rítmico todo, aunque dentro de un sonido black metal. Esto es un folk rock hermoso, muy bonito, ya veis. Y está la edición también normal, un discazo que me ha gustado muchísimo. Pasamos al soul de Curtis Harding, este norteamericano, que inicialmente empezó haciendo rock and roll y soul, y se nota mucho en su sonido, él toca la guitarra, pero poco a poco está yéndose hacia un soul más tradicional, más años 70, y me gustaban sus primeros trabajos, pero estos me siguen gustando muchísimo también. Me parece que el cambio le sienta bien y que son un discazo. Para quien le gusta el rock psicodélico, rock potente, psicodelia, que combina en este disco, salió a principios de año, combina en este disco canciones potentes, casi como Queen of Stone Age, a otras canciones más de guitarras limpias y bueno, una maravilla de disco. A mí me gustó muchísimo, las canciones potentes más todavía. Y el mismo año sacó otro disco, en el mismo puesto he puesto los 2 discos, los 2, porque aunque este es más potente, este ha salido a final de año, una edición bastante limitada. En cuanto la vi dije, ¡guau! Pa' casita que se viene. Y luego he visto que era una edición muy limitada y que es bastante difícil de conseguir, más potente que este incluso, pero bueno, yo creo... No diría que es mejor disco que este, ambos están a la misma altura, discos muy muy buenos que los he puesto un montón de veces, pero este lo he oído bastante menos, porque este lleva desde principios de año sonando en mi tocadiscos muchas veces. Este ha sido un año quizás por trabajo, he tenido muchísimo trabajo, entonces he oído menos los discos que otros años. Pues he estado los últimos 2 meses volviendo a reescuchar todos los discos para poder hacer esta lista. Quiero ser honesto con lo que hago. Water for Your Eyes, grupo de Nueva York, bueno, en realidad es un dúo. Hasta ahora han estado haciendo post-punk con synth-pop y mezclando ambos sonidos, y en este disco en cambio les ha quedado muy bien. Están los 30 primeros con un disco de soul, Duran Jones and the Indications. Aquí está, además de Duran Jones, el conocidísimo Aaron Fraser, que tiene una carrera espléndida en solitario. Hacen soul años 70 con un toque moderno, ciertos toques de R&B contemporáneo, y que es una gozada de disco. Automatic, 3 chicas, como se ve en la portada, de Nueva York, si no me equivoco, que hacen una especie de indie rock, indie pop, con teclados. Incluso yo me atrevería a decir indie folk, pero hecho con teclados. Igual suena absurdo, pero es la sensación que yo tengo, con canciones atrevidas, diferentes, pero a la vez con mucha melodía y que entran fácil. Un gran disco, muy buen disco. Un disco que salió a principios de año, muy a principios de año. Billy no mates, Fraser, no robes. Bueno, Billy No Mates, que hace una especie de indie rock quizás cercano al pop, al folk, que a mí me encanta esta tía. Ya lleva
3 largos y un mini LP, que me parecen todos buenísimos. Y el último disco además tiene canciones muy pegadizas que entran súper bien. En la prensa musical apenas ha sido mencionado este disco y es un disco muy bueno. Y musicalmente es una maravilla. De los mejores discos del año, o como este otro disco que también salió a principios de año, de Andy Bell, no confundir con, creo que hay otro Andy Bell, no sé si es de New Order. Este es el Andy Bell que era de Ride, y del que soy fan tanto del grupo como de su carrera en solitario, que además en solitario la comenzó hace pocos años. Es muy prolífico y cada disco que saca me gusta más. Bueno, hay una canción que en el disco que no me gusta nada, que no pega nada con el resto del disco, pero el resto del disco es una puta maravilla, una gozada, me gustó muchísimo. Bueno, un disco de una chica jovencísima que mezcla pop con soul, que tiene una voz que me encanta y tiene mucho, iba a decir groove, pero no es groove, pero bueno, que es genial la tía. Nunca entra entre los discos mejores del año, cuando el anterior era una pasada y este sigue siendo una pasada a pesar de que hace pop. No lleva los cánones habituales de las estrellas pop, que tiene que ser bella, bonita, enseñar mucha carne y parecer tuta. Esta, en cambio, es una chica con muchísimo carácter, tiene una voz increíble, es más bien gordita y fea, bajita, muestra muchas veces y lo dice claramente cuáles son sus problemas personales, sus inseguridades. Su último disco se llama I Only Fucking Myself, muy atrevido, ya veis, está con una muñeca hinchable que es ella misma. Bueno, Turnstile, el Glow On, el disco anterior, que me voló la cabeza, que me pareció una pasada. Este disco yo creo ha sido muy valorado por mucha gente que quizás no les guste el hardcore. Precisamente a los que nos gusta el hardcore quizás esa es la pega que tiene este disco, que además el éxito les ha venido quizás por mezclar tanto el hardcore tradicional con sonidos nuevos, sin tener miedo a meter a cierta electrónica, a la vez que ser contundentes. El guitarrista era un tío que era el principal compositor de la banda. Se ha ido y, en mi opinión, lo que han hecho es copiar tanto riffs del disco anterior como, sobre todo, esas ambientaciones electrónicas que han hecho que el disco sea más reposado. El disco es una pasada de bueno, es muy bueno, pero claro, a los que nos gusta el disco anterior, este disco es muy inferior a aquel disco. La gente, y sobre todo gente que no es muy de hardcore, pues ha valorado ese disco pues mucho, incluso muchos lo han puesto en el disco mejor del año. En mi opinión, ni de lejos, ni siquiera el mejor disco de hardcore del año. Otro que, en cambio, es bastante menos conocido y que me gusta muchísimo, que es Homefront, que mezcla el punk con, aunque no tiene sonido punk, con new wave, con teclados, con, no sé, con distintas sonoridades, el post-punk también, y que además totalmente independiente, trabaja con un sello británico que es La Vida es un Mus, que es un sello británico que lo lleva un español, haciendo de cada disco un disco mejor. Estos van creciendo enormemente, no sé si el siguiente disco se irán fieles a La Vida es un Mus, pero es un gran disco. Me gusta mucho Homefront. Otro disco, un tanto oscuro, de pop. Este mismo año, creo que ha sido este año, que sacó otro disco, que no lo sacó en físico y que es extremadamente oscuro, experimental, pero que es una maravilla. Yo diría que incluso mejor que este. A mí me ha gustado más que este. Este es una pasada de disco, no quiere decir nada. Ethel Cain, norteamericana, disco etéreo, oscuro, pop, a ratos, muy recomendable. Disco pausado, bastante pausado. Bueno, y un disco que
que son de Mars Volta, un disco que se titula Lucro Sucio, los ojos del vacío. De Mars Volta ya han prescindido de ese hardcore experimental de sus inicios, que mezcla con muchos estilos diferentes, que no se cortan en meter sonoridades, a un sonido ya más universal, con canciones bonitas. A mí me ha gustado mucho. Tuvieron el problema de que parece ser que se filtraron algunas canciones antes de que saliera el disco y tuvieron que adelantar el disco sin promoción ninguna. Y eso sin duda les ha perjudicado a la hora de que se fuera conocido, porque no pudieron darle una promoción al disco. Un disco que lo he oído muchísimo, quizás lo he quemado un poco, al final me he cansado de él. De todas formas, para mí, comparado con el disco anterior, es mejor, más diferente, más rebuscado, más oscuro, pero un magnífico disco. Bueno, un grupo de 3 chicas, Elia Witch, brujas de Los Ángeles, que hacen garaje, una mezcla entre la oscuridad y la psicodelia rock, súper chulo, a veces incluso experimental, pero muy tenebroso, que es una maravilla. Ya la portada nos hace una idea de qué va el sonido. El título es Dog God, grupo poco conocido, pero que me ha flipado, me ha gustado muchísimo. No lo pongo más arriba porque es demasiado desconocido. Black Country New Road. Dicen que es el primer disco que sacan después de que Isaac Woods se fuera de la banda, pero no es cierto. Sacaron un disco anterior que era en directo con canciones nuevas el año pasado. Bastante decepcionante, en mi opinión. En cambio, este disco nos vuelve a dar esperanzas de que sin Isaac Woods, Black Country New Road puede sacar discazos buenísimos. Solamente hay voces femeninas, hay gente que sabe muchísimo de música, hay un aprendizaje, quizás un poco menos atrevido que discos anteriores, sin duda, menos experimentales, pero una delicia de disco, una gozada. Shame, los británicos Shame, Cut Road se llama el nuevo disco, creo que ya es el 4º que sacan. Empezaron haciendo post-punk y rock alternativo mezclando, y en este disco ya no hay post-punk, es más rock alternativo, incluso a veces potente. El disco menos vendido de su carrera. A mí me ha gustado mucho. Ahora unos clásicos, unos míticos del nu metal y el metal alternativo. Bueno, hablamos de Deftones, sus primeros discos alucinantes. Luego quizás bajaron en los últimos años, que no están a la altura de lo que esperábamos, por lo menos. En cambio, este último disco, ya el disco anterior me gustó bastante, y este disco ya vuelve a estar a una altura enorme. Por lo menos a los que nos gusta Deftones o nos gustó Deftones, nos ha parecido un disco buenísimo. Una portada preciosa, por cierto. Una portada, bueno, contraportada bastante goyesca, ¿no? De Goya. Sí, está inspirado sin duda. Y Dire Spits, un grupo de 4 chicas haciendo rock psicodélico, grunge, sobre todo en directo tiene un aire muy metalero, muy potentes, muy buen disco. Ellas son tremendas, guapísimas además, guapísimas y tremendamente buenas músicas. Sus conciertos llenan, son poco conocidas, y quizás en gente que le gusta la música potente sí las conoce, pero en general son poco conocidas. Estas van a ser, si siguen, un exitazo, porque además son muy guapas, lo cual ayuda a que sean conocidas, sin duda. Y el que diga lo contrario, pues, es Quick, grupo de la misma población que Lambrini Girls, de Brighton me parece que es. Hacen art rock, experimentación, post-punk, quizás más art rock, ¿no? Y el último disco es más pausado que otros, el anterior también era bastante pausado, el primero para mí es el mejor, y este es un gran disco. Y hablando de Lambrini Girls, que son muy rudas,
hacen punk, son descaradas, utilizan palabrotas y no se cortan muy mal habladas. Y quizás por eso pues, hay gente que no le gusta. A mí esa actitud precisamente me encanta. Y además lesbianas. Y esa actitud me encanta. Incomodando. Pues sí, a veces hay que incomodar y ellas lo hacen perfectamente bien. Son divertidas, sus canciones son tremendas. Cierran con una canción donde no es electrónica, pero donde utilizan elementos electrónicos, que es el Kuntology 2101. Kunt significa coño, las he visto en directo. Y es salir ellas, empiezan corriendo a hacer así. Y es que levantan al público y no es para menos. Si tenéis oportunidad de ver en concierto a Lambrini Girls, no os lo perdáis. Porque de los mejores conciertos que he visto este año, si no el mejor. Me gusta tanto que han sacado una segunda edición con una portada diferente. Y... no, así. Portada diferente. Y bueno, pues me lo he comprado, yo también ni siquiera lo he abierto. Porque ya lo tengo muy oído y no me hace falta ni abrirlo. Seguimos con otro que me gusta mucho, que le sigo desde hace un montón de años. Un tío súper prolífico como Ty Segall. Tiene canciones bonitas, con guitarras, con algún solo que otro y bueno, una gozada. Solo canciones bonitas y disfrutar. Me gusta este tío, todo lo que saca me gusta mucho. A veces es porque va cambiando además de acústico a discos experimentales, a discos muy potentes y guitarreros, a otros como este que son de guitarras pero sin ser especialmente diferente, solamente buenas canciones. Y nos vamos, bueno, potente, algo sí que es realmente potente, que es Upchuck, I'm Nice Now, estoy bien ahora. Una chica a las voces que a mí me gusta muchísimo su voz y lo que hace, cómo lo hace. Luego hay un par de ellos son de procedencia hispana, tiene canciones también en castellano, en español. Hay unas cuantas canciones en español y que ya no es ella en las voces, es otro tío, pero mezcla inglés en las canciones con español y con canciones contundentes de punk, a veces cercano al hardcore, pero bueno, yo diría que es más bien punk. A mí me ha gustado muchísimo este disco. Bueno, Blood Orange, un tío que lleva unos cuantos años, no muchos, pero lleva unos cuantos años sacando discos. Este es el Essex Honey, una mezcla de R&B con soul y indie, más indie incluso que soul. Luego tiene otros discos donde mete más soul, tiene otros discos donde mete hip hop, no sé, va variando. Y este disco es una delicia, increíblemente bueno, es un disco doble, no cansa, sino todo lo contrario, que apetece, es de estos que dices, estás leyendo y dices, me pongo un disco, y este es de los primeros que uno se le viene a la cabeza. En el número 10, Horse Girl, Phonetics and On, son tres chicas de Chicago, hacen indie rock y folk, yo diría, bastante acústico a ratos, otras veces meten algunas guitarras, pero que es una gozada absoluta. Sus canciones son increíblemente buenas, todas las canciones del disco. Yo cuando las veo en vídeo no soy capaz de diferenciarlas, yo diría que aquí hay dos o tres hermanas, porque es que me parecen iguales todas físicamente, incluso de la cara, parecen copias una de las otras. Del indie rock folk, al rap, a la mejor rapera europea, la londinense Little Sims, con un disco más pausado que otros, pero realmente muy bueno. Quizás la primera escucha se te hace como demasiado pausado, pero lo has ponido otras veces y entras dentro de él. Un disco de hardcore, post-hardcore, noise, con voces distorsionadas y un colectivo de Detroit que realmente lo ha configurado, lo ha llevado a cabo el guitarrista de Converge, el grupo de hardcore, y esto es lo que hacen, es un post-hardcore, hardcore ahí muy ruidoso, muy distorsionado,
Ya veis, el arte es bien chulo de este disco, un libreto bien gordo y bien bonito, y el resultado es realmente atronador. Es un sonido difícil para muchísima gente, pero al que le gustan los sonidos potentes y ásperos, muy acelerados, es un disco realmente bueno, muy bueno. Como es Skull. A mí Skull, con otra chica a las voces, este es el año de las chicas sin duda. Este año las tías no se han comido los tíos, porque hay muy buenos discos donde hay tíos, pero poco a poco dentro de la música se está viendo más música original en la que intervienen chicas, y sobre todo más música potente. La música potente, las tías se están comiendo a los tíos. No sé qué pasa con los tíos, que cada vez están más atolondrados. Bueno, y las canciones son todas, es que además pones una canción, pongas donde pongas la aguja, entre los surcos, va a ser buena. Estuvieron aquí en Bilbao, no pude ir porque teníamos una comida familiar y me jodían mucho, pero bueno, a veces la familia es lo primero, ya sabéis. Y seguimos con el puesto número 6, Wednesday, y hay como dos líderes. Carly Hathman, quizás ella más incluso, que es la voz principal, y luego MJ Lenderman, que era su novio, su pareja sentimental, y han roto. El disco me ha venido firmado, y uno de los que firman es uno de los que firman es MJ Lenderman, MJ Lenderman, con lo cual tengo dudas de si realmente ha dejado la banda, porque hablan de que iba a continuar en la banda, pero no en directo, y sería una pena que se fuera porque él es hiper talentoso. Sus discos en solitario, en cambio, son para mí excesivamente countries, porque Wednesday mezcla rock alternativo, noise, ruidoso, con country, y el resultado es buenísimo. Esa separación dentro del grupo de MJ Lenderman en futuros trabajos va a influir negativamente, creo yo. Carly es muy buena y ya veremos cómo viene su siguiente trabajo. Sería una pena. Por cierto, que creo que ¡cotilleo! Creo que MJ Lenderman está con la de Water From Your Eyes, la chica, que es un dúo, que ha salido el disco antes, por lo que él he oído, está con esa chica. Así que no parece que haya reconciliación. Bueno, seguimos con dos norteamericanos que hacen rap, que son hermanos, se llaman artísticamente Nomadis y el otro Pusha T, y forman el dúo que se llama Clipse, de rap clásico. Llevan un montón de años, uno de ellos tiene casi 50 años, o sea, rap clásico de que se disfruta muchísimo. Bueno, yo por lo menos es el que disfruto el rap clásico, el que más, o el experimental, el clásico, y quizás hay ciertas tendencias dentro del rap que cada vez son más pop y no me gustan nada, pero el rap clásico de Eclipse, grandes canciones, un flow increíble, muy buenas instrumentaciones, musicalmente es buenísimo. El mejor disco de rap del año, sin duda. El cuarto, un discazo de alguien que no me esperaba, porque Sharon Van Etten tenía yo un disco y tenía oído otro, que sí, que están bien, pero a mí no llegaban a gustarme plenamente. En cambio, esto es una maravilla de disco. En discos anteriores quizás mucha influencia pop en las melodías, en las voces, y este disco en cambio se ha ido más oscuro. Ya se ve, la portada es bastante oscura, la contraportada, el interior mucho más oscuro, y ha ganado muchísimo. El disco es realmente buenísimo, con canciones buenísimas. El tercero, los tres primeros, Alan Sparhawk with Trumpet by Turtles. Alan Sparhawk, que es el de Low, que es su primer disco después de la muerte de su mujer. No sabíamos qué iba a pasar, porque su primer disco
el que sacó a muchísima gente no le gustó, a mí sí, pero a muchísima gente no le gustó porque utilizó el autotune en todas sus canciones y claro, fue muy criticado. En este disco vuelve atmósferas hipnóticas, se asemeja bastante a sonidos de ciertas etapas de Low y no sabíamos qué camino iba a seguir porque su mujer más o menos en su vida personal incluso ya se comentaba que le orientaba un poquito y estamos contentísimos de que vuelva a hacer este tipo de canciones, este tipo de sonidos, sin duda. El número 2 es uno de esos discos que está en todas las listas de rock, que es Kiss, un discazo enorme, ya ves, es un tío sujetando una pistola y al mismo tiempo tocando una trompeta, te está apuntando a ti con la pistola, cuidado. Es un grupo, pero principalmente es el proyecto de un chico que ha sacado un disco en solitario a finales del año pasado, que lo he oído y está muy bien. Me gusta más este. Rock, indie rock, hard rock, no sé, rock alternativo, mete cosas, canciones, suele ser en general bastante pausado, aunque tiene algunas que es muy intenso, casi post-hardcore. Una canción, el disco empieza, como empieza con una canción bastante cañera, que es tremenda, tiene buenas canciones, que es lo que ha conseguido, tener una canción que se ha hecho conocida, y eso ha impulsado el disco y ha hecho que tenga muy buenas críticas y que sea considerado por algunos el número 1. Pero yo tengo otro número 1 de unos británicos de Manchester, no sé si jazz punk o industrial, post-rock, post-punk, post-hardcore, mezclado con jazz, con un saxofón, que ya salió un disco antes, que son Maruja, un discazo impresionante, a mí me ha gustado muchísimo. Solo este disco podía desbancar a Kiss en mis gustos personales, y un disco intenso, con canciones, con momentos muy pausados, casi jazzísticos, cierto sonido industrial, no sé, me ha gustado muchísimo. Es un poco el sonido al que nos tenía acostumbrados, porque este es su primer largo, pero bueno, ha presentado algunos mini EP y cosas, canciones sueltas que son alucinantes. Y este disco tiene además canciones que han funcionado relativamente bien, porque no son nada conocidos, no son excesivamente conocidos, pero bueno, en el ambiente, gente que es musiquera y que sigue la música, yo creo que mucha gente ya los conoce. Yo les sigo desde hace un par de años y cada vez estoy más enamorado de su sonido, de su intensidad y de sus discos. Bueno, sus discos no, que solo tienen uno largo. Pues nada, Rudism a tope, espero que os haya gustado. Recordaos que mi selección es simplemente una selección hecha entre los discos que tengo, que los he comprado porque me gustan muchísimo. Alguno no me ha llegado, como el de Holly Golightly y Anna von Hauswolf, pero que estarían arriba, sin duda. Pero bueno, Rudism a tope, disfrutad de la música, sed felices por un 2026 que vaya mejorando, porque ha empezado, madre mía. Esta incertidumbre internacional nos tiene matados. Bueno, queda esperar que alguno la palme y que cambie el rumbo del mundo, porque es increíble que el rumbo del mundo y de la gente y la inestabilidad actual dependa de una sola persona. Increíble, como se le vaya la olla a este tío, la lía gorda, ya la está liando. Bueno, que Europa sea fuerte, que no se deje amedrentar y Rudism a tope, disfrutad de la música, sed felices.